Habíamos anunciado en titulares, vamos a recibir aquí en los estudios a Ana Rodríguez. Ella es técnica en el laboratorio clínico de Comero, pero desde ya hace un buen tiempo se viene especializando en tema de adicciones. Todo tiene que ver con la salud mental y este tema que hoy ha estado sobre la mesa ya desde la campaña para las elecciones nacionales fundamentalmente, y de alguna forma como que se ha abordado en lo que nosotros entendemos o vemos bastante superficial, por lo menos cuando se trata de hacer campañas políticas y esto, y vamos a hablar con ella más en profundidad. Bueno, un currículum intenso que habla de especializaciones a nivel virtual internacional, de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Desde cuándo, Ana? Gracias por venir. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a la audiencia por estar. Ahí. Sí. ¿Desde cuándo más o menos? Esto comenzó en el año 2012, 2011, cuando se hizo un estudio territorial con la necesidad ya en esa época de crear algo para la atención a personas con uso problemático de sustancias y vínculos adictivos. Y se creó un curso en la ciudad de Chuy de operador terapéutico en adicciones, del cual concurrí. Y concurrimos varias personas, de trabajadores de la salud y de otros trabajos que pudieron hacer el curso. No todos lo pudieron terminar porque la parte práctica, las pasantías en las comunidades terapéuticas, había que hacerlo en Montevideo y eso te demandaba viajar, dejar de trabajar, un costo, y había que cumplir 120 horas mínimo para poder aprobar el curso. No todos lo pudieron hacer, yo tuve la suerte de sí poder hacerlo, y eso ya me trajo una gran experiencia de poder recorrer en Montevideo todas las comunidades terapéuticas que en ese curso se aplicaban. Esto te hablo en el año 2012. Hoy la mirada es otra, hacia el consumo y hacia el tratamiento. Bien, yo pensaba hoy más temprano, decir, bueno, porque son charlas que el disparador puede resultar fundamental a veces en una sencilla interrogante. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental, por ejemplo? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de adicciones? Porque son expresiones que de repente, manejadas de cierta forma, claro, son impactantes. Bueno, se va a preocupar por estos temas. Bueno, incluso tú estás dentro del grupo de trabajo de Roberto Montiel, con quien hablábamos ayer, y cuando nos comentó de todo esto, nos pareció sumamente interesante. ¿De qué forma estamos hablando de estos temas a la sociedad? Bien, una cosa es salud mental, como salud mental de todas las enfermedades psiquiátricas y psicológicas que nos puede pasar a todos, y otro tema es la salud mental vinculada a las adicciones. O sea que necesitamos que todos los técnicos que trabajan en salud mental reciban formación en adicciones. Es más complejo esa asociación que hablar de salud mental genéricamente. Exactamente. Más allá de que algunos consumos desencadenan por su propio consumo, desencadenan una enfermedad mental, el profesional de salud mental recién en estos últimos años se ha implementado como incluir en la facultad y todo lo demás una materia que sea adicciones, para poder fortalecer los conocimientos de dichos profesionales a lo que es el tema de adicciones. Que es, imagínate, para un psiquiatra poder hacer un diagnóstico de salud mental a un paciente que está en un brote psicótico por consumo. ¿Cuál es lo que prima ahí? ¿Su patología de salud mental o el brote psicótico por el consumo? O sea, es también complejo para las personas que trabajan en salud mental el abordaje de las adicciones. Ahí está. Porque dijiste cuando empezaste tu especialización en esto, fue una época y hoy la mirada es otra. ¿En qué ha variado? ¿Cuánto ha variado? Bien. Yo me formé en modelo Minnesota. El modelo Minnesota surgió en Minnesota, en el lugar Minnesota, en los años 50.
va muy en paralelo con lo que trabaja Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, más o menos en la misma línea, y es de una abstinencia total. ¿Ah? Consumo cero, así. Porque hay otros donde la abstinencia no es absoluta. Exactamente. Ajá. Y es a lo que apunta la Junta Nacional de Drogas ya hace unos cuantos años, ya del gobierno anterior y de otros gobiernos, pero ha sido muy difícil hacer ese cambio de mirada. Yo me especialicé en riesgos y daños, se llama. Ajá. Disminuir los riesgos de consumo para disminuir los daños. Estamos hablando acá de una metodología de tratamiento que empezó en Europa en los años 70, 80, cuando fue el disparador del HIV. ¿Qué pasaba allí? Había un consumo de heroína muy importante y el intercambio de jeringas en el consumo disparó lo que fue casi una pandemia de HIV en ese momento, y ahí se empezó a trabajar en reducción de riesgos y daños. Se le proporcionaba al adicto, al consumidor, digamos, las jeringas, un lugar seguro para consumir, y de ahí estamos hablando de reducir los riesgos para reducir los daños. O sea, que de repente si algún especialista en la materia dice la abstinencia cero no está siendo el camino, y de repente algunos que lo pueden mirar y decir, pero no, ¿qué estamos hablando? A ver, entonces, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿va a seguir permitiendo el consumo? Esa es la primera visión, y el tema es que en realidad hay que ir equilibrando de a poco, que además seguramente cada persona tiene su impronta y sus características. Y ahí va mi respuesta, lo has dicho en la palabra persona. Cuando hablamos de reducción de riesgos y daños y de cambio de paradigma, pasamos de un sistema drogocéntrico de tratamiento que estaba enfocado en la sustancia, básicamente, Ajá. a un enfoque que está enfocado en el ser humano, en la persona como tal. Bien. Y ahí va una diferencia enorme. Y el tratamiento ya no es lo mismo. Hay un cambio de mirada que a mí me costó muchísimo, cuando empecé a cursar los talleres de reducción de riesgos y daños. Se me hizo muy difícil cambiar porque yo venía de la formación de Minnesota de consumo cero y lo tuve que aprender y entender. Y aceptarlo, ¿no? Y aceptarlo. Y qué difícil es para los demás profesionales que lo acepten, para la sociedad que lo acepte, y a veces hasta para los propios consumidores y su familia. A ver, tiene que ver esto que dice, bueno, se enfocó más en la persona, el hecho de que generalmente quedan estigmatizadas las personas porque se drogan, y el tema es que no hay un segundo de decir, bueno, pero ¿por qué? ¿O qué le ha pasado? ¿Qué le pasa a esta persona? Esa es la idea. La idea es hablar desde un lugar con la persona misma, sin tapujos, poder hablar de sustancias y de consumo sin juzgar al otro y poder ayudarlo en ese camino, en ese recorrido, disminuyendo el consumo y así disminuyendo sus daños. Pero no con un verticalazo de consumo cero y después ver qué pasa, no. El ser humano por naturaleza, cualquier cosa que te prohíban, ya es más difícil. Te va a llevar a querer saltar esa valla, ¿no? Exacto. La Junta Nacional de Drogas ahora está con este lineamiento, estuvo hasta el 2021 y 2025, que fueron los últimos años. Hoy, en este momento, es la primera reunión de la Junta Nacional de Drogas de este gobierno que empezó ahora, Sí. Y de ahí van a salir los nuevos lineamientos para este próximo periodo de gobierno. Vamos a tener novedades en pocas horas porque hay una conferencia de prensa, seguramente debe estar pasando en este momento. Bien. Tienes como una hoja de ruta de cosas a destacar. Nosotros comenzamos a conversar contigo y obviamente que vamos a dar más hincapié en lo que tú has anotado. Vamos a hacer una breve pausa y después de la pausa tan sensible y para todo lo que te has especializado, porque es bastante extenso el currículum de Ana,
y te das contra una pared porque ves que en realidad como que te usás. Lo que pasó. Y bueno, yo siempre tuve una convicción que era no vincular el tema de adicciones con la política. ¿Ah? Me parece que es un tema muy sensible y muy transversal a la sociedad, y me parece que no se debería mezclar la política con lo que son los mecanismos de tratamiento, la vulnerabilidad de las personas y de las familias. Pero más allá de eso, hoy cambié esa decisión y bueno, hoy estoy apoyando a Roberto Montiel en el municipio, en la 609A, con el MPP. ¿Por qué mi decisión? Sí. Justamente por eso. Porque en un momento se hizo un proyecto, lo hicimos con otros compañeros, me encargué de redactarlo, se consiguió la donación por un productor rural conocido de la zona, de 1 hectárea de campo en una zona rural que sería muy buena para este tipo de dispositivo, con unas construcciones precarias para reacondicionar, que no llevaría mucho trabajo, y bueno, empezaríamos a trabajar ahí. Se hizo un lanzamiento público de dicho proyecto en la Casa de la Cultura, se elevó este proyecto a la Junta Nacional de Drogas y a la Junta Departamental, y bueno, desde ahí fue que no llegaron las respuestas. Y en definitiva, el político que talla en un momento cuando tienes además todo ahí, ¿no? O sea, porque además conseguir todo esto, lo que debe haber significado un terreno y otras cosas. A ver, es mucho. Por eso la política, bien usada, con gente recta, noble, es una excelente herramienta. Si no, se complica. A ver, apuntar lejos, porque es un tema que obviamente lleva un proceso larguísimo, pero tienes que comenzar aquí a las cortitas, digamos, de entre casa en el territorio, porque es lo que te está afectando todos los días o con lo que te chocas más a menudo. ¿Cómo piensas tú este momento? Bien, antes de contestarte esa pregunta, quiero dejar constancia de que para ese proyecto nos dirigimos hacia Montevideo, fuimos al Ministerio de Salud Pública, a MIDES Montevideo, a ACE Montevideo, a la Dirección de Salud Mental, y también a la Junta Nacional de Drogas con el doctor Daniel Radío, quien fue el que nos pidió el presupuesto de obra para ese dispositivo. También nos reunimos con actores de la salud local y departamental, y en todos lados fuimos muy bien recibidos y con total apoyo. Las cuestiones de que no salió el proyecto fueron claramente por otro tema. Sí. Bueno, a lo que venía tu pregunta, claramente para tener un dispositivo de internación o cualquier dispositivo en cualquier lugar hay que hacer un estudio territorial de cómo estamos. Bien. Y te puedo decir que Chuy, y me consta porque soy una persona que las personas se me acercan porque ya conocen mi trayectoria, y lo hago de una forma totalmente sí, gustosa de ayudar, de dar una mano. Sin salir a las redes, sin publicarlo, totalmente desinteresada, digamos, pero es algo que me nace hacerlo y la gente ya me conoce. ¿Qué pasa? Hay que hacer un estudio territorial de cómo estamos hoy en Chuy, que no es lo mismo la ciudad de Rocha, la ciudad de Lascano y la ciudad de Castillo. Chuy tiene una particularidad que es frontera seca, donde hay consumo de un lado, consumo del otro. Si vamos a trabajar en adicciones y en consumos problemáticos, tenemos que trabajar de forma binacional. Y para eso seguramente habrán que hacer tratados, y estoy segura que la brecha para eso está y tiene que estar. Sí. Entonces, antes de abrir cualquier dispositivo o de llevar a cabo o terminar un proyecto, tenemos que hacer un estudio de territorio, y eso te lo puede, las herramientas te las brinda la Junta Nacional de Drogas, de cómo estamos hoy a lo que es el consumo. Y estamos bastante mal en la ciudad de Chuy. Lo podemos ver en cada esquina, en cada casa, en cada familia que te pide ayuda, en cada madre que te pide por su hijo, en la puerta del hospital, en la emergencia del hospital cuando van
a pedir ayuda de que ya no pueden más del consumo y quieren rehabilitarse, y la cola de que hay para poder consultar al psiquiatra, para poder conseguir una internación, para conseguir una atención cualquiera sea. Dijiste, bueno, por ejemplo, emergencia, la puerta del hospital, es como un termómetro, sirve de termómetro. La puerta de AC de Sí. sirve como un termómetro y como estadística. Mal, Estamos mal, sí. Sí. También hay que reconocer, o sea, yo de mi ventana de trabajo veo a los chiquilines consumiendo a toda hora en un lugar solo. O sea, sé que eso pasa en varios lugares de la ciudad y mucho. El tema es, porque hablaste, creo que lo entendí así, no basta decir, bueno, esta casa y la habilitamos como un centro de tratamiento, hay que ir más empezar a escarbar en las raíces de todo esto. Exactamente. Sí. ¿Dónde está qué está pasando? Se origina en la familia. ¿Dónde está el origen de todo esto? A ver, que debe tener diferentes aspectos. A mi pensamiento personal y a lo que es mi experiencia y todo lo que he aprendido, me parece que lo que falta mucho acá, principalmente en este departamento, son políticas de prevención. Bien. Trabajar con los chiquilines desde jóvenes, los más jóvenes, los adolescentes, hacer trabajos con las familias, fomentar el apego de los hijos con los padres. Valores. Y esto está comprobado, y no lo digo yo, porque justamente Uruguay trajo del Reino Unido un programa que fomenta el apego, y eso disminuye que el chiquilín consuma, o sea, que vaya a consumir si en la casa tiene un soporte a nivel familiar. No precisa que sea una familia funcional, papá y mamá, pero que haya el soporte de familia y el apego. Contención, cercanía, vínculo. Exacto. Y después todo lo que es prevención a nivel social, a nivel educativo, a todo nivel, digamos. La prevención es como lo que está más dejado de lado a lo que es las adicciones, por lo menos a lo que hace la ciudad de Chuy y el departamento de Rocha, que es de lo que yo te puedo hablar. Claro. Cuando hablaste del tema de educación y de generar políticas de intervención a nivel educativo, sí que me acordé que durante mucho tiempo, bueno, es necesario educación sexual y las drogas te estaban comiendo por todos lados. Exactamente. Discúlpenme la expresión, pero hay que ser muy claro a veces en esto. Y no hay eso. O sea, como que hay un vacío ahí. Hay que decirle a los chiquilines del liceo, por ejemplo, a los que empiezan con sus primeras salidas, a los que hacen la previa antes de salir, a los que van a las fiestas electrónicas y que tienen que llevar un consumo o se los proporcionan en las mismas fiestas porque si no, no las disfrutan de la manera que debe ser. Hay que informar de qué se trata cada sustancia, qué efecto va a tener en su salud a corto y mediano plazo. Y ahí estamos hablando de consumos problemáticos que puede ser un consumo solo. A ver si me explico. Sí. Hay consumos problemáticos dependientes y hay consumos problemáticos que son independientes. Por ejemplo, un consumo problemático dependiente es un paciente que consume todos los días, que perdió todo, que está en situación de calle, consume pasta base y lo vemos en la esquina. Un consumo independiente y que también es un problema es una persona que tomó un día alcohol, salió a la calle, tuvo un accidente y le pasó algo grave. También fue un consumo problemático y fue un problema. Y claro. Pero también puede pasar en estas fiestas. Y esos datos como que quedan en el olvido. Exacto. Por ejemplo, en una fiesta de estas electrónicas, algún consumo de sustancias como las sintéticas, LSD, éxtasis y otras, los chiquilines sin tener la información necesaria pueden llegar a generar episodios de cualquier tipo, psicológico, psicótico o algo, y no estar a la altura de ellos, poder contenerse uno a otro o saber qué le está pasando en ese momento. Por eso es muy importante la información y la prevención. ¿Que ese chiquilín va a seguir consumiendo? No.
fue una fiesta que fue y le pasó eso. Puede que siga consumiendo, puede que no, pero que esté informado que le va a pasar, eso es muy importante. Y otra cosa es la mezcla de sustancias y lo que causa mezclar sustancias. Bien, sí. Eso es otro tema de información y que me parece que también en lo que es la juventud y también los adultos están informados sobre eso y lo que produce a nivel de nuestra salud física y mental, también falta esa información. Para ir redondeando, porque hoy decíamos, Jorge, si podríamos estar hablando ahora sí, por supuesto que sí. Y siempre hacemos hincapié de que estos temas hay que darle el tiempo que sea necesario. Cuando uno de repente sí existe y uno no lo ve, pero a nivel de los docentes, en la familia creo que está muy desmembrado o preocupada cada uno en sus cosas y hay un alejamiento de los gurises, ¿no? No quiero decir que sean todas las familias, obviamente que no. Pero creo que se nota. Y después los docentes son un gran termómetro, sobre todo los maestros creo que tienen un sensor especial de cómo perciben a los gurises chicos cuando algo los está afectando. En secundaria seguramente sé que se ha notado, incluso creo que con Montiel algún día conversamos cuando él estaba en la dirección de que estas cosas estaban notándose. El tema es cómo intervenir con ellos, o sea, no dejarlos solos. Exactamente, pero ese docente, ese maestro, necesita formación también. O sea que nosotros también tenemos que apoyarlos a ellos para que ellos puedan tener la respuesta oportuna a lo que están viendo en ese alumno y puedan recurrir de vuelta a nosotros a ver qué pasa. Me parece que por ahí el no saber qué hacer con un alumno que se ve que está consumiendo o que tiene problemas en la casa, a veces que tiene problemas de salud mental también, puede pasar muchas cosas, puede pasar violencia doméstica y otras cosas. Y bueno, hay que preparar al docente también y bueno, se pueden hacer talleres y todo lo demás con los docentes para poder apoyarlos y ayudarlos en la toma de decisiones, porque no es fácil, y pasa mucho, poder decidir ir a hablar con la familia, el maestro o el docente, decirle, me parece que tu hijo está consumiendo. O sea que... Con que se van a salir los padres, ¿no? Entonces ahí es un gran problema para la sociedad, por eso te digo, todo lo que es información y prevención, estamos nulos, o sea, necesitamos muchísimo. Estamos muy lejos. Para poder entender el consumo, por qué se consume y las consecuencias del mismo. Qué lejos que estamos, ¿no? Estamos muy lejos, sí. Pero la idea de apoyar a Roberto Montiel, y no es la idea de hacer política, pero lo tengo que hacer, es que Montiel tiene experiencia en lo que es la Junta Nacional de Drogas, sí. Tiene experiencia en MIDES y como gestión también, o sea, en las direcciones de los liceos, tiene mucho conocimiento de todo esto. Sí, y bueno, por eso mi decisión de apoyarlo en esta instancia. Bien. Ana, muchísimas gracias por habernos dado un ratito de tu tiempo, que para hablar de estos temas en realidad fue poquito, y ir tomando conciencia de que nosotros desde aquí seamos una buena herramienta, un vínculo para que la gente escuche y decir, mira cómo era la cosa, o seguro, claro, y esto yo no lo tenía. Por eso decía, estamos lejos en realidad de un tema que además termina afectando otras situaciones del tema ya laboral, ya se te complica, ya de vínculos con la persona, ni hablar, teniendo en cuenta todo lo que afecta, es como que todavía creo que en el horizonte no vemos ni siquiera un puntito de todo lo problemático. Pero las herramientas están, Roberto, y hay que traerlas al departamento y tratar en ellas. O sea, hoy en el departamento tenemos solo un dispositivo de internación que funciona en Velázquez, que no trabaja en las condiciones que merece, y además solo tenemos dispositivos ambulatorios. Y además tenemos dispositivos ambulatorios que trabajan modelo Minnesota consumo cero, cosa que eso es contraproducente. Y que autoridades nacionales están mostrando que y departamentales también.
¿Por qué no digo esto? Porque el O sea, modelo o sea que en Minnesota... el departamento como que estamos a contrapelo de lo que las Exacto. autoridades nacionales. Exactamente. A lo que apunta el modelo Minnesota del consumo cero y lo que apunta al dispositivo ambulatorio es que si tú le exiges al paciente que no consuma, pero lo vas a ver recién la semana que viene, en la próxima consulta, cómo les dan las herramientas para sostener eso. No, no es así, no es por ahí el camino. Otra vez, Ana, muchísimas gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias y a las órdenes siempre.